Entonces, vimos ayer que es la transformada de Laplace de una señal que es de este estilo, x de t. Tengo aquí, existe en el dominio del tiempo, voy a ponerlo así. Tengo en un lado el tiempo y tengo en otro lado el dominio de Laplace, que es los exponentes formalmente de la función exponencial. Y en el caso del dominio del tiempo tengo entonces una función que es x de t, la transformo a través del operador que es la transformada de Laplace, voy de regreso otra vez a la transformada inversa de Laplace y llego ahora a una función que está descrita en términos del exponente s, y junto con la forma de la transformada como tal existe también una región de convergencia que son los valores de s para los cuales la transformada de Laplace existe y puede ser evaluada. Vimos también que en el caso de que la señal de x en el tiempo sea una señal derecha, es decir, una señal que básicamente está multiplicada por un escalón, por u de t menos t0, sin importar en dónde esté ese corrimiento, entonces las regiones de convergencia o la región de convergencia de la transformada de Laplace va a ser una forma que es a la derecha de algún cierto valor respecto a una posición, y van a ser de esta forma señales derechas. Si es al revés, si la señal x de t es una señal que es de tipo izquierdo, menos t más t0, o sea, está al revés, entonces las regiones de convergencia van a ser formas que van a estar por el lado izquierdo de la región de convergencia o del plano S. El plano S, que es este, que es donde vive justamente la variable S, está descrito como la parte real es sigma y la parte imaginaria va a ser el término j omega que está ubicado por acá. La transformada de Laplace, entonces, al ser una función que vive en el dominio analógico, está descrita así, y como es una función que su variable está en el plano S, entonces es una función compleja como es la transformada de Laplace, y por lo tanto yo puedo graficar o puedo evaluar tanto la magnitud de la transformada de Laplace como el argumento o el ángulo de esa propia transformada de Laplace que estoy evaluando acá. Entonces vimos ayer vimos tres formas de la transformada de Laplace, es decir, tres parejas que relacionan señales muy específicas en el tiempo con sus formas de transformada de Laplace. Habíamos visto también que la transformación de Laplace, o la transformada de Laplace mejor para esas tres formas, recapitularlas aquí. Entonces, la transformada de Laplace de la delta de t es este operador, ponerlo así, es igual a 1, y su ROC, o sea, su región de convergencia, es todo el espacio S. Si tengo una señal que es u de t, entonces su transformada de Laplace va a ser 1 sobre S, y la ROC, o la parte de la región de convergencia, es la parte real de S, es mayor que 0, o en el caso de llamar a S como sigma más j omega, sigma mayor que 0. Y la última que vimos fue la transformada de E a la AT por U de t, una señal derecha, y esa tiene una transformación que es 1 sobre S menos A, con una región de convergencia de el valor de la parte real de S es mayor a la parte real de A. Suponiendo que A, bueno, estamos suponiendo que A puede ser un número complejo o un número, sí, un número complejo, no solamente real. En estos tres casos que estamos viendo acá, las regiones de convergencia, que son esos lugares donde las formas de la transformada de Laplace existen y dan valores, entonces las puedo ver como regiones que son regiones rectangulares, que son paralelas al eje j omega, y están definidas para señales derechas como algo que va en este sentido, es decir, son segmentos derechos de esta región o de este plano que estoy hablando. En particular, cuando S es, o mejor he dicho, este valor, cuando tengo una señal que es una señal de escalón, puedo también reescribirla como una señal exponencial, asumiendo que A es igual a 0,
por 0 por t, y entonces se sigue cumpliendo este principio donde vemos que esto es 1 sobre s menos 0, que sería exactamente esta función, y la región de convergencia es una porción de la parte real de s que es mayor a este índice de exponente que está ubicado por acá. Si el valor de a es entonces un número complejo, es decir, ahorita lo estoy poniendo como una parte real, si es un número complejo, si es de la forma j omega, déjame poner otro valor que no sea j omega, sino le voy a poner j beta por el tiempo por u de t, la transformada de Laplace ya puede empezar a hacer una traducción literal de lo que está aquí hacia lo que tengo en este lado. Entonces la transformada de Laplace de esta función me genera esta forma, por lo tanto sustituyendo el valor de a por j beta, entonces la transformada de Laplace va a ser s menos j beta, y con una región de convergencia donde aquí no tengo parte real, o sea la parte real es 0, por lo tanto el valor de sigma tiene que ser mayor a 0 para esta función que estoy evaluando por acá. También vimos que si yo tengo una función que es ax de t más b por y de t, entonces la transformada de Laplace se constituye como el escalamiento de las transformadas de Laplace por separado de mis funciones originales, y la región de convergencia entonces va a ser la intersección entre las regiones de convergencia de las señales por separado cada una de ellas. Con estas formas entonces ahora ya puedo evaluar cómo sería la forma para la función cosenegal. Si yo conozco que mi función rosa e a la j beta por el tiempo produce en Laplace 1 sobre s menos j beta en el tiempo, y tengo otra función que es e a la menos j beta por el tiempo, al traducirlo a Laplace, como operador Laplace, va a producir 1 sobre s más j beta con la respectiva, o con el respectivo, mejor dicho, inversión de signo que tengo colocado por acá. Este valor del signo que está ubicado por acá, este menos, es parte de la función, y por eso menos por menos me va a dar más. Aquí tengo más, y por eso se mantiene el signo menos en ese otro lado de la transformación. Ambas funciones tienen parte real 0, y por lo tanto la intersección de las regiones de convergencia es exactamente la misma. La intersección o la región de convergencia de la forma de arriba va a ser igual a la parte derecha del semiplano de S, y la parte de abajo va a ser exactamente lo mismo porque las partes reales son 0 de ambas funciones. Si yo sumo de este lado, si yo sumo el dominio del tiempo, lo que obtengo es un 2 coseno, donde beta es el ángulo de mi función, y en el lado derecho entonces tengo que sumar estas dos formas por separado. Déjenme ponerlas como un renglón para poder desmenuzarlas más fácilmente. Esto es s menos j beta más 1 sobre s más j beta. Para poder sumar estas dos fracciones, entonces tengo que multiplicar los dos términos que están acá y sumar cruzando estas dos. Es decir, este por este y este por este va en el numerador. Es la suma literal de este término con este término, que forma 2s, porque este y este se van a ir. Y en el denominador entonces tengo la multiplicación de estos elementos que son elementos conjugados. S por S es S cuadrada menos J beta que multiplica S, luego este término, este por este por este, y luego tengo el término más J beta por S más J cuadrada, mejor dicho, menos J cuadrada por beta cuadrada, que está ubicado por ahí. Este término se van, j cuadrada es menos 1, entonces esto se convierte en más, y el término del denominador queda escrito como 2s entre s cuadrada más beta cuadrada, que es el término que estaba buscando, y como de este lado tengo un 2 coseno, entonces puedo igualar
o factorizar, si a esta parte le quito la mitad, o sea, la multiplico por un medio, esta parte también la puedo multiplicar por un medio y simplemente me queda este término que es la transformada de Laplace del coseno, como estoy definiéndolo acá. Entonces, si tengo el coseno de beta teta multiplicado por u de t, para hacerla una señal derecha, si no, no tiene sentido esto que estoy poniendo acá, la transformada de Laplace queda como s entre s cuadrada más beta cuadrada. En el mismo sentido, yo puedo evaluar también el término senoidal. Entonces, en término para construir mi seno, o para construir un seno en el dominio de los reales, tengo que hacer lo siguiente. En el dominio del tiempo, un seno, el seno de omega t o de beta t, donde beta es frecuencia angular, por u de t lo puedo descomponer en dos partes, que es e a la j beta por el tiempo menos e a la menos j beta por el tiempo, y dividirlo entre 2j para formar el seno. En su forma cartesiana, esto sería el coseno de beta t más j seno de beta t menos la parte que es ahora es el coseno de beta t menos j el seno de beta t. Es un poco de álgebra para comprobar que esto realmente es el seno. Aquí tengo un 2j, entonces este término y este término se van, menos j, menos y menos dan un signo más, entonces esto se convierte en 2j seno de beta t dividido entre 2j, queda como el seno, que es 2j seno de beta t, entre 2j, con este se cancela, y entonces queda comprobado que esto efectivamente es un seno, como está construido en su forma de Euler, su forma exponencial. El escalamiento de las funciones que son lineales aplica también aplica siempre y cuando sea un escalar, y de hecho el término 1 sobre 2j es un escalar porque no es una función que dependa del tiempo, es una constante numérica que está multiplicando a estas dos partes por separado. Es decir, puedo separar a la función senoidal como 1 sobre 2j que multiplica a una función que es e a la j beta por el tiempo menos e a la menos j beta por el tiempo. Voy a obviar ahorita el término u de t para no irlo acarreando en todos estos lados, pero aquí hay un u de t que multiplica todo y que me permite entonces construir una señal senoidal que está de esta manera, donde de aquí para acá es el periodo y esto es igual a 2pi sobre beta. Entonces, tomando esta construcción que tengo acá, si la función o la transformada de Laplace es un operador lineal, significa que tengo que construir la transformada de Laplace de que ya conozco, es 1 sobre s menos j beta menos 1 entre s más j beta, y luego a todo esto multiplicarlo por el término 1 sobre 2j que está ubicado aquí. En este caso, lo que va a suceder es que al opuesto a lo que tenía con el coseno, ahora tengo que restar las dos partes. Multiplico este por este por este, voy a hacerlo por pasos acá. El denominador es el mismo denominador que tenía con la forma cosenoidal, entonces me quedará s cuadrada más beta cuadrada, y en este caso tendré s más j beta menos, por el signo de la propiedad que está acá, o de la operación que estoy haciendo, s menos j beta que tengo aquí. S y S se van, menos con menos dan más, y entonces este término es igual a 2j por beta sobre s cuadrada más beta cuadrada. 2j y 2j, porque todos estos están multiplicándose sobre 2j, se cancelan, y entonces la transformada de Laplace de la función senoidal es el valor de beta sobre s cuadrada más beta cuadrada, y la región de convergencia es el valor de sigma mayor que 0, o la parte real de s tiene que ser mayor que 0.
Entonces, estas estrategias de utilizar las propiedades de la linealidad me permiten ir construyendo las formas de las transformadas de Laplace sin tener que hacer toda la evaluación por completo de cada una de las funciones en el tiempo. ¿Qué pasa si tengo ahora una función senoidal amortiguada, que es la otra parte que me hace falta evaluar de estas funciones que tengo aquí? Si mi función ahora es una forma cosenoidal amortiguada o senoidal amortiguada, y lo vamos con el coseno, es decir, tengo un e a la at que multiplica al coseno, voy a poner aquí el valor de alfa, coseno de beta por el tiempo, por u de t, esta es mi señal en el tiempo. Si yo puedo construir esta forma en una forma que sea exponencial compleja, entonces puedo, utilizando las propiedades del exponencial, encontrar directamente, o basándome en la forma del exponencial, encontrar directamente la transformada de Laplace de este sistema, de esta señal que tengo aquí. Si yo reescribo otra vez este término del coseno como e a la alfa t, que multiplica a e a la j beta por el tiempo, más e a la menos j beta por el tiempo, sobre 2 nada más, porque es una función cosenoidal, entonces puedo hacer lo opuesto que hago para construir el coseno. Incorporo el término e a la at en cada uno de estos sumandos y entonces me quedará como un medio que multiplica a e, que es la misma base, a más j beta por el tiempo, más e a la alfa menos j beta por el tiempo, que está ubicado por acá, y entonces conozco la transformada de Laplace de cualquier término que sea de este estilo, y eso queda como 1 sobre s menos alfa más j beta, dejo entre paréntesis para expresar que todo esto es sobre el exponente, más 1 sobre s menos alfa menos j beta, está ubicado por acá, y todo este término va a estar multiplicado por un medio. Entonces todo esto por un medio que está ubicado por acá. Y ahora me interesa entonces encontrar las formas o hacer esta suma de fracciones para poder encontrar cuál es la transformada de Laplace de este término. Como los denominadores son distintos, y la forma más fácil de encontrar los denominadores distintos es multiplicarlos mutuamente, y tengo que multiplicar cruzado y hacer la suma de los dos términos que están ubicados por acá. O sea, tengo que sumar en el numerador este con este, y en el denominador tengo que multiplicar ambas partes que están ubicadas por acá. Vamos a hacerlo despacio y pasito por pasito para encontrar estos términos que están acá. Entonces, el numerador va a ser s menos alfa más j beta, incorporo ya el signo que tengo por acá, más s menos alfa menos j beta. El valor de j beta está aquí positivo, aquí está negativo, por lo tanto se cancela, y tengo dos términos s menos alfa que están ubicados acá, por lo tanto puedo quitar todo esto y dejar este término como un 2 veces s menos alfa. Que se va a cancelar con un medio que está ubicado por acá. Y en el denominador entonces tengo que hacer cada uno de estas multiplicaciones por partes y por separado. Entonces primero este término por los elementos que están acá, que es s cuadrada, y luego es menos este término por todo esto, o sea, s por alfa menos j beta. Luego este término por este valor que está acá, entonces esto es menos por el signo s por alfa más j beta, y termino haciendo la multiplicación de este con este. Menos con menos me va a dar más, y ahora tengo la multiplicación de alfa más j beta por alfa menos j beta. Es el término que me hace falta evaluar. De aquí puedo observar que este término que está acá, o sea, este j beta y este j beta tienen valores opuestos, y por lo tanto se van a cancelar, y me va a quedar en esta sumatoria de los elementos que tienen s sola un término que es menos 2as.
ir escribiéndolo y quitando componentes. Entonces, el denominador nada más, que es la parte que me hace falta encontrar, ya sé que el numerador es esto, y voy a tener ahora s cuadrada menos 2as, que si observamos es 2 veces la parte real del valor de a, o del valor del exponente, o el valor de alfa, más, ahora tengo que multiplicar estos términos que están acá, que son otra vez un binomio. Alfa por alfa dará alfa cuadrada, alfa por j beta es menos alfa j beta, alfa por j beta es alfa j beta positivo, los dos se van a cancelar, y tengo después j beta por j beta me da j cuadrada beta cuadrada, o menos j cuadrada beta cuadrada, y el j cuadrada es menos 1, entonces me va a quedar simplemente alfa más j beta que está ubicado ahí. Se observa que en este caso, cuando yo incorporé todo este término a este exponente, es una sola cosa, o es un solo término, y de hecho tengo el número conjugado de ese mismo número que estoy ubicado por acá. Este y este son términos conjugados, y la forma de la transformada de Laplace que queda es s menos el término real, o la parte real de este número, entre s cuadrada menos 2 veces la parte real más este término que está aquí, se conoce como la omega n cuadrada, que es un término de la magnitud cuadrada de alfa más beta cuadrada. Esto es la magnitud del número, y si lo elevo al cuadrado simplemente le quito la raíz cuadrada a este término que está ubicado. Entonces, cuando tengo una forma cosenoidal amortiguada como esta, la transformada de Laplace del sistema es simplemente, bueno, es esta evaluación que tengo definida aquí abajo. Déjame copiarla arriba y vemos ahora lo que respecta a su región de convergencia. S cuadrada menos 2 alfa s más alfa cuadrada más beta cuadrada, s menos alfa. La región de convergencia, como habíamos quedado, son elementos o son franjas horizontales que son paralelas al eje J omega, que queda por acá, y entonces para que la región de convergencia de esta forma tiene que ser, para esta primera posición, el valor de sigma tiene que ser mayor al valor de alfa, y en esta la parte real sigue siendo exactamente el mismo valor, por lo tanto también va a ser la parte de sigma tiene que ser mayor a la parte de alfa. Si alfa, que lo voy a poner por acá por ejemplo, es este valor, entonces la región de convergencia de ambas es coincidente, y por lo tanto la región de convergencia, toda esta transformada de Laplace, es este plano que estoy ahorita marcando por acá. Algo muy similar va a pasar con el término senoidal, pero en lugar de hacer la suma voy a hacer la resta, y va a cambiar entonces el numerador de la senoidal, y ya no va a ser el término s menos alfa, sino va a ser otro término que tiene que ver con el valor de beta en ese caso, igual que lo que salía cuando combine la forma senoidal que tenía de este lado. Siguiendo con estas ideas, entonces puedo ir construyendo diferentes relaciones que existen entre la transformación de Laplace y señales en el tiempo, que es a fin de cuentas lo que lo usamos para analizar los sistemas. Otra cosa que me hace falta observar acá es qué pasa con las derivadas de las funciones que están en el tiempo. Para poder incorporarlo ahora sí a una descripción de un sistema por completo. Tiempo, y aquí voy a poner Laplace. Entonces, yo tengo una función en el tiempo, x de t, y si existe, de hecho existe, entonces tengo su transformación de Laplace, este operador, que se conoce como x de s, y su ROC, su transformación o su área de convergencia, su región de convergencia de mi función.
Ahora lo que voy a hacer es, en lugar de tomar esta función, voy a tomar su derivada, o sea, voy a operar la derivada respecto al tiempo de esta función, y lo que quiero encontrar es cómo es la transformada de Laplace de esta derivada que está ubicada aquí. Yo sé sabemos que de la definición de la transformada de Laplace, entonces la transformada de Laplace es igual a la integral de menos infinito a infinito de la función que quiero integrar, que quiero encontrar la derivada, que en este caso es x', la derivada, multiplicada por e a la menos st diferencial del tiempo, que esa es la función que tengo acá. Para los sistemas, la transformada de Laplace que más me importa son funciones que sean derechas, porque son sistemas que son causales. Una señal derecha, recordando lo que es una función en el tiempo que va a tener un inicio a partir de un cierto instante de tiempo y va a ir hacia la parte derecha justamente de la función, como puede ser así, o bien puede ser una forma cualquiera, como es una señal senoidal, o como es una exponencial, o tener algún tipo de variaciones, pero me da indicios de que solamente avanza en el tiempo positivo, y eso es una señal derecha. Si es una señal derecha, entonces la señal que está acá está limitada entre un valor de 0, si empieza en el tiempo t igual a 0, o en un valor de tiempo t0, que será el momento de inicio de mi función. Si es una señal derecha, entonces eso limita a la existencia de esta integral a tener valores que solamente son positivos, o suponiendo ahorita que tengo entonces un espacio de valor de 0, pues comenzarán en el tiempo t0, que está definida por acá. También sabemos que si yo tengo una función que está corrida en el tiempo, como puede ser esta, si la corro para acá o si la corro para allá, la transformada de Laplace va a ser multiplicar a la transformada de Laplace por e a la menos st0, que es el corrimiento que estoy evaluando. Entonces, si yo evalúo la función y digo que empieza en el tiempo t igual a 0, puedo construirla para cualquier función que esté trasladada en el tiempo. Tomando esta definición de la transformada de Laplace, que es la definición de la transformada de Laplace para una señal derecha, por estas razones que estamos viendo acá, puedo entonces encontrar cuál es la forma de la integral que estoy definiendo acá, y para eso ocupo la regla de la multiplicación para encontrar cuál es la transformada de Laplace de esta. Yo sé que si tengo una función que se está multiplicando y calculo la derivada respecto la derivada de estas dos funciones respecto a la variable que esté ahí almacenada, que será x, entonces esta va a ser la derivada de u por el valor de v, derivada de u por v, menos más la derivada de v por el valor de u. Es decir, tengo las derivadas cruzadas de esta multiplicación y lo sumo. En este caso estoy teniendo al revés. Tengo aquí mi derivada o mi diferencial de v y tengo aquí mi función u. Por lo tanto, si lo tengo así, entonces paso del otro lado e integro la función y evalúo cuál es el valor de esa integral. Si esta es la diferencial de v, entonces necesito encontrar el valor de v como tal, y entonces tengo el valor de v aquí, que sería en este caso la función x en el tiempo, x de t por la derivada de esta parte, que en este caso va a ser menos s por x por el tiempo por e a la menos st, que está evaluada justamente en el tiempo, que esto es menos s por e a la st, es la derivada de 1, menos, ahora otra vez es la integral desde 0 hasta el infinito de ahora las versiones opuestas, es decir, esto que tengo definido por acá. Construyo aquí x de t y ahora derivo esta forma que está acá, entonces es menos s, con el menos que está acá se va a formar un más s por x por e a la menos st diferencial del tiempo que tengo ya construido por este lado. Se observa que esta parte que está acá, o sea, este término que tengo asociado en esta ubicación es justamente la transformada de Laplace, todo esto, déjenme encerrarlo. Esto que está ahí es la transformada de Laplace de mi función, x de s, tal como si hubiera hecho o como si hubiera calculado la transformada de Laplace de la función original, que es esta, y la región de convergencia, por lo tanto, va a ser
exactamente en la misma región de convergencia, y esta parte me falta evaluarla entre 0 y el infinito que estoy ubicando por acá. Entonces déjenme reordenar esta ecuación. Esta forma va a ser igual a S por X de S, que dice que la derivada entonces es esta forma, menos S, y ahora tengo que evaluar esta función en estos límites que tengo definidos por acá. Si yo evalúo, y si la región de convergencia fue construida para hacer que los términos de E a la ST fueran 0 o se limitaran o fueran convergentes en el infinito, por lo tanto la evaluación en el límite superior se vuelve 0 y solo tengo que evaluar entonces la función en el límite inferior. Menos, porque esto es 0, déjame ponerlo en explícita, 0 menos X evaluada en el tiempo t igual a 0 que está ubicado por acá. Menos por menos se convierte en más, y quitando este término, entonces me queda menos más S por X evaluado en 0, donde esto es un número que corresponde a la evaluación de la función original en el tiempo t igual a 0. Si ya encontré que la derivada, déjenme borrar esta parte de acá para hacer un poco de espacio, mi función, y esto lo aplica solamente para funciones que son unilaterales derechas, es decir, que van hacia la derecha, que son las que más ocupamos para los sistemas. Entonces, la derivada de una función en el tiempo, así, corresponderá a haber evaluado la función original o la transformación de la función original que tengo acá, más S que multiplica a X evaluada en 0. Se va a acabar la pila de mi computadora. Esta transformación que está aquí es fundamental para los sistemas, porque los sistemas involucran señales y las derivadas de las señales, que son justamente elementos como los que quiero evaluar en el dominio de Laplace. Si ya conozco cuál es la derivada o cómo se estima la transformada de Laplace de un elemento que está siendo derivado, que es este, puedo entonces construir ahora cómo se vería la función en su segunda derivada respecto a este término, usando esta regla que acabo de definir acá. Entonces, la segunda derivada sería la derivada respecto al tiempo de la derivada respecto al tiempo de la función x de t, que está definida por acá. La función ahora es una cuestión de concepto y de ir como integrando los elementos que ya tengo definidos por acá. Si yo sé que si la función original tiene esta transformada de Laplace, que es esta, la derivada multiplica a la transformada de Laplace por S, más S que multiplica al término evaluado de la función original en el tiempo t igual a 0, que es este término que está por acá. Significa que si yo quiero derivar o quiero calcular la transformada de Laplace de esta función, tengo que multiplicar S por, déjenme ponerlo en otro color, esto corresponde al término de la derivada, déjenme ponerlo así, S multiplicará a todo esto, S por X de S más S por X en 0, porque todo esto que está acá corresponde a la función o a la transformada de Laplace de la función que quiero evaluar, más esto corresponde a la regla de la derivada, más la función que quiero evaluar, en este caso es la x', multiplicada así, x' evaluada en 0. Ahí está mi función. Entonces,
Esto es la transformación de Laplace, todo esto es la transformación de Laplace de esta función original. Si derivo esta función, entonces multiplico s por todo este término, más evaluar a s que multiplica a la función original evaluada en el tiempo t igual a 0. Haciendo álgebra entre estas dos, entonces queda s cuadrada por sx de s más s cuadrada por x0 más s por x' de 0. Si vuelvo a ocupar esta regla que está acá, es decir, a esta función la voy a derivar, que sería entonces mi función xt' en el tiempo, entonces la regla de la cadena, o la regla o el encadenamiento, mejor dicho, de las reglas que estoy haciendo acá, vuelve a aplicar para este concepto. Tengo entonces s y tengo que multiplicar a toda la transformada de Laplace de mi función original, en este caso es esta, s cuadrada x de s más s cuadrada x0 más s por x' evaluada en 0. Todo esto es mi transformación de Laplace, más s por la evaluación de la función que quiero, de la cual quiero evaluar, o la función original, x' evaluada en 0, porque esta es ahora la original para esta transformación, y entonces ya puedo obtener mi regla de la derivada. Entonces la siguiente evaluación va a ser s cúbica por x de s más s cúbica por x en 0 más s cuadrada x' en 0 más s por x' evaluada en 0. Observen cómo va quedando una forma que se va haciendo cada vez más grande, y la parte fundamental, o sea, de estas funciones que están acá, la transformada de Laplace es esta, y estos son conceptos o son números que dependen de las condiciones iniciales de la señal o del sistema, o de las evaluaciones de la señal en los tiempos iniciales. La evaluación de la señal en el tiempo t0, la evaluación de la derivada en el tiempo 0, la evaluación de la segunda derivada en el tiempo 0, y entonces puedo ir concatenando todas estas operaciones para encontrar entonces la forma de la derivada enésima de mi función que está ubicada por acá. Escribirla de manera sintética, tomando este y este término que está acá. Entonces la derivada enésima de mi función elevada al tiempo enésimo va a ser, mejorar esto, el valor de s a la n por x de s, es decir, si yo tengo las derivadas de la función, voy a tener la transformada de Laplace de la función original multiplicada por una potencia de s, más, ahora tengo que sumar todos estos términos y tengo que buscar un índice que esté aportando a estos sumados que tengo por acá. Entonces el índice le voy a poner i, desde i igual a 0 hasta el valor de 1, desde 1 hasta n, que es el término de la derivada que estoy evaluando por acá, y lo que tengo aquí es s a la... ¿cómo puedo agrupar este término que está por acá? Porque tengo potencias de s que van a depender de un operador, tengo derivadas, que sería la derivada iliésima, está por acá. Déjenme ponerla aquí desde 0 para poder encontrar el orden de acá. Las derivadas van desde la derivada 0 hasta la derivada 2, entonces este término menos 1, tenemos este término respecto al tiempo de x evaluada en el tiempo 0, está ahí, y ahora vamos con las potencias, ¿no? Entonces este término, el primer índice tiene que ir con el exponente 3, que sería el valor de la derivada, está acá, o sea, n menos i. Ahí está. Entonces, si n es 3, entonces voy a tener 3 menos 1 menos 0 es 3, luego 3 menos 1 es 2, 3 menos 2 va a ser 1, y bueno, estoy multiplicando las funciones que están evaluadas por acá. Entonces ya tengo la forma de las derivadas. Una derivada de mi señal en el tiempo generará entonces esta forma que está definida por acá.
Y ya que estamos encarrerados con esto, me falta entonces evaluar qué pasa con las integrales en el dominio de Laplace. Tiene que pasar algo similar a lo que tenía por acá. Entonces déjenme ponerlo por acá. Voy a tener que borrar este término de la derivada. Voy a dejar aquí como un respaldo donde ustedes no ven, pero yo sí. Lo voy a borrar y voy a ver qué es lo que su relación que tiene respecto a la derivada este término. Entonces, derivada máxima respecto al tiempo máximo de este tiempo. Listo. Tengo este par que conozco, yo conozco una señal que es x de t, conozco entonces, o a esa señal puedo encontrar su transformada de Laplace, que es esta, definida junto con su rho, que está por acá, y ahora lo que quiero hacer es encontrar el valor de la integral, pero la integral en el caso de las señales tiene que ser una integral definida que va desde el menos infinito hasta un cierto valor de tiempo de x de tau por diferencial de tau. ¿Por qué tengo esta evaluación que está acá? Lo que estoy haciendo con esta forma integral es, si yo tengo una función en el tiempo, vamos a poner una función, no sé, algo así, empieza en un momento y entonces arranca la función, que es una señal derecha. Lo que estoy haciendo al evaluar esto es la acumulación propiamente de la señal. Estoy evaluando desde el menos infinito y estoy calculando el área bajo la curva hasta un cierto instante de tiempo que estoy definiendo por acá, que sería entonces el área de toda esta función que estoy integrando por acá, que es básicamente el acumular los valores que tengo de la función en tiempos pasados. Entonces, si tomo esta función, si conozco esta señal, o sea, conozco la señal en el tiempo, conozco su transformada de Laplace definida como x de s, por ejemplo, si tengo un escalón, conozco entonces cuánto vale x de s, que sería 1 sobre s, por eso me refiero a conocer estos dos pares. Ahora quiero entonces encontrar la transformada x de s, o déjenme ponerle otro nombre, esto es una nueva señal que se llama y de t, es igual a este término que está acá, y por lo tanto y de s va a ser igual a la integral desde menos infinito hasta el infinito de la integral, por acá, de menos infinito hasta el tiempo de x de tau diferencial de tau. Esto es mi función y de t, que multiplica a e a la menos st diferencial del tiempo, que tengo definida por acá. Esto, déjenme ponerle nombre, esto es y de t. Eso es y de t, por eso lo tengo que escribir acá. La primera integral responde, es consecuencia de la transformada de Laplace. La segunda integral corresponde justamente a esta evaluación que tengo por acá. Hago exactamente lo mismo que hice con el término que tenía hace rato, donde tenía las derivadas de las funciones. Entonces, ahora lo pongo al revés. Esta es el valor de u, que es la evaluación que quiero hacer, y esta va a ser mi diferencial de v.
Entonces, para poder integrarla, lo que hago es evaluar esta función como esto va a ser u, que es la integral de menos infinito hasta el tiempo de x de tau, diferencial de tau, por la integral que sería esta forma, y para completarla entonces necesito dividir menos 1 sobre s por e a la menos st, que está ubicada por acá, y lo evalúo entre los tiempos que van de menos infinito hasta el infinito. Está integrado por acá. Menos, esta es parte de la forma de la integral, menos, ahora otra vez es este término, pero ahora tengo que derivar esta función. Si derivo la integración respecto al tiempo, lo que voy a hacer es quitar justamente el término de la integral que tenía por acá. Entonces va a ser menos x, déjenme poner la parte que me hace falta aquí una integral, entonces va a ser la integral evaluada entre los mismos límites, que son de este lado, por x en el tiempo, que es la derivada de esta, por la parte integrativa o la parte inversa, la parte impropia de esta función que está acá, que ya sé que es, esto se va a convertir en más 1 sobre s por x de t por e a la menos st por la diferencial de t, donde otra vez este término, acá es otra vez mi transformada de Laplace original que tenía acá, y ahora tengo que evaluar entonces esta parte que está ubicada por acá. Como estoy integrando respecto al tiempo, entonces este término que está en el tiempo infinito se va a acotar hasta el valor del tiempo de t. Está aquí, y déjenme escribir la forma completa. Lo dejo ahorita, yo escribo la forma completa. Infinito. Entonces, reorganizando este término, ahora voy a tener igual a 1 sobre s por x de s más, menos esta función, y ahora tengo que ver cómo se evalúa esta función respecto al tiempo. Entonces, yo estaba asociando hace rato, o decía que esta función es acotada en el tiempo, y por lo tanto puedo depender, o si evalúo en el tiempo infinito, este término va a hacer que se vuelva cero mi función que está teniendo por acá. Significa que la parte integral de esta función evaluada en el tiempo infinito va a ser cero, justo como pasó con la derivada, menos 1 sobre s, menos este término, menos 1 sobre s, donde tengo aquí un 0 evaluado por esta función, tomando en cuenta que esto es una función en el tiempo, el lado positivo, y en el lado negativo, entonces si la función es una función derecha, o es una función que está siendo limitada, esta misma integral la puedo partir, esta parte, la puedo partir en una integral que va desde el valor de menos infinito hasta el valor de 0, que está aquí, de x de tau, diferencial de tau, más la integral desde 0 hasta el tiempo de x de tau, diferencial de tau. Este valor que estoy integrando acá, y todo esto multiplicado por e a la menos s por el tiempo. Entonces, si toda esta función está limitada, este término, siendo una función derecha, me dice que los valores desde el menos infinito hasta el tiempo valen 0, y por lo tanto puedo quitar la parte que tengo aquí, que es una señal derecha, y simplemente dejar limitada a esta función, a estos límites de integración que van desde el 0 hasta el tiempo de x de tau, diferencial de tau, y evaluándolos en los términos que van e a la menos st. Finalmente, entonces, mi función queda definida así. Déjenme buscar esta función, está un poco rara, bueno, está como queda, tengo lo que está acá.
0 hasta el tiempo, su límite de 0 hasta el tiempo, entonces, ya sé, algo me quedaba raro, déjenme replantear esta parte que está por acá. Entonces, voy a tomar a esto como una sola función, entonces evaluada toda esta función en el valor positivo, esto va a ser 0, que va a hacer que se acote por la propia transformada de Laplace, menos, y este menos con este menos se van a eliminar. Ahora esta función la puedo replantear como el valor que es el valor de la integral que va desde menos infinito hasta el tiempo t0, que sería la integral desde menos infinito hasta el tiempo 0, suponiendo que la función es una función derecha, de x de tau, diferencial de tau, y esta la evalúo justamente entre esos mismos límites. Entonces, evaluando el 0 por la derecha, se vuelve este término como uno solo, perdón, se vuelve el valor de 1 y ya tengo evaluado así toda la función. Entonces, eso era lo que necesitaba hacer, ¿verdad? Este con este se cancelan y me queda simplemente como el término 1 sobre s más la acumulación que tengo de los valores desde el menos infinito hasta el valor inicial de mi función, que está determinada en la valor. A diferencia de la derivada, entonces los términos de s ahora quedan como elementos que van en el denominador, y puedo ir haciendo otra vez esta regla de la cadena para ir encontrando términos integrales que están evaluados por acá. Estos dos términos, tanto el integral como el de la derivada, me sirven entonces para definir ahora sí mis sistemas y ver cuál es la utilidad de transformar las señales que estaban en el tiempo a un dominio de Laplace. Poner una ecuación diferencial sencilla, por ejemplo, y' de t más a por y de t es igual a x de t. Como la transformación de Laplace es una transformación lineal, entonces si yo aplico en el lado izquierdo de la ecuación la transformada de Laplace, ¿sí? Acá la tengo que aplicar también del lado derecho. Y ahora puedo utilizar las reglas que acabo de conocer para evaluar entonces la transformada de Laplace de todo el sistema. Recordando que la ecuación, la escribo otra vez acá sin tocarla, y' de t más a veces y de t es igual a x de t. Esta ecuación define en el tiempo justamente a mi sistema completo que estoy tratando de entender cómo funciona. Si yo aplico la transformada de Laplace a estoy pasando todas las relaciones que tienen en el tiempo a este nuevo dominio raro que se llama el de Laplace. Y con las reglas que acabamos de ver, entonces yo sé que si tengo una derivada, la transformada de la derivada de la función va a ser s por y de s, donde y de s es la transformada de Laplace, más s por y evaluada en el tiempo 0, más el valor de a por y de s, donde este a corresponde a este coeficiente que está ubicado por acá. Y esto es igual a la transformada de Laplace de mi entrada, que sería simplemente x de s, que está definida por acá. Siendo así, entonces puedo agrupar los términos y puedo dejar la función, ¿ven? Queda aquí s por y de s, más a veces y de s, más s por y0, es igual a x de s.
este término que está acá y este término que está acá son exactamente el mismo y puedo ahora agruparlos como S más A por más S por Y igual a 0 y esto es igual a X de S. Recordando que este término Y igual a 0 es la condición inicial, ahora sí es condición inicial de mi sistema, y suponiendo que el sistema está partiendo del estado de reposo, entonces hace que esto simplemente se vaya y se vuelva a cero. En este caso se observa aquí que este término que está, aquí me falta una Y de S, que multiplica S más A, perdón, Y de S por S más A, está. Este término que está acá es el polinomio característico de mi función original, que es este, como podemos ver, pero ahora, a diferencia del dominio del tiempo, puedo relacionar directamente por los valores de la entrada y la salida de mi sistema, que están acá, de manera directa sin involucrar el tiempo, porque ahora no tengo ninguna derivada que involucre el combinar este tipo de señales de una manera no tan sencilla como puede ser aquí. Podemos ver aquí que la multiplicación o el término Y de S es una multiplicación de la entrada por un polinomio que es de esta forma. Déjenme reescribir todos estos términos y asumiendo que la condición inicial ahorita es igual a 0. Si yo dejo de lado el valor de Y de S, o sea, despejo Y de S, este término sería 1 sobre S más A, que multiplica al término X de S que está ubicado por acá. Entonces, suponiendo que yo estoy generando ahorita la respuesta al impulso, un poquito de agua, dice esta forma de describir al sistema que la transformada de Laplace de la salida va a ser la transformada de Laplace de la entrada multiplicada por el término S más A, que está ubicado acá. Y ese término es independiente a la forma de la señal. En el caso de que teníamos de señales que iban cambiando en el tiempo, entonces tenía que hacer un montón de supuestos para poder encontrar cuál es la forma de salida. Si yo ahorita quiero calcular cómo es mi entrada y mi salida de este sistema, tengo aquí Y de T, tengo aquí X de T, y si esta X de T es igual a mi impulso, entonces lo que tengo acá va a ser H de T. Si transformo el impulso al dominio de Laplace, entonces en el dominio de Laplace, en la transformada de Laplace de delta de t es igual a 1, entonces puedo sustituir ese valor como lo que estoy generando acá. Entonces mi salida Y de S va a ser igual a 1 entre S más A, que multiplica a la transformada de Laplace de la entrada, que es un simple 1, que es mi respuesta, que es mi impulso unitario que está entrando por acá. Recordando que esta es la transformación de Laplace en la entrada. Si esta es la transformada de Laplace de la entrada, perdón, de la salida completa, entonces este 1 lo puedo obviar y puedo entonces saber que existe una cierta tabla que relaciona los valores o las formas de la transformada de Laplace con lo que hubiera sucedido en el dominio del tiempo. Voy a borrar acá esta forma. En el dominio del tiempo yo tengo tres identidades básicas. Delta de t, estas relaciones, produce en Laplace el valor de 1. U de t produce en Laplace el valor de 1 sobre s. Y e a la at por u de t produce en Laplace 1 sobre s menos a. Lo que busco en el dominio de Laplace es encontrar formas que se parezcan a algo conocido
en el dominio a partir de estas relaciones de tablas que tengo por acá. Tengo estos valores, tengo estas transformaciones y de hecho esta forma se parece muchísimo a esta otra forma que está acá, salvo por el signo que tengo definido por acá. Entonces, si yo sustituyo al valor de A por el valor de menos A, se convierte justamente en esta forma y eso significa que el exponente de la señal en el tiempo va con signo negativo. Es decir, si yo tomo el camino inverso, si yo digo que existe una transformada L-1 de esto, la señal que produciría en el tiempo sería de la forma E a la menos AT por UDT. Y esta forma es algo que ya hemos encontrado como, para este caso, la respuesta al impulso de un sistema de primer orden, que es E a la menos AT por UDT, que está definida. Ya lo habíamos visto porque sabemos que si el sistema responde de esta manera, entonces la forma de la respuesta al impulso, que fue lo que hice, puse un impulso, su transformada de Laplace es 1, y por lo tanto la transformada de Laplace inversa de toda esta forma va a ser la forma de la señal en el tiempo que estoy evaluando. No significa que esto sea así de fácil para todas las señales, y ese es un mal concepto que se tiene en la transformada de Laplace. La transformada de Laplace no es una forma fácil de evaluar las salidas de un sistema ante una entrada cualquiera, porque no es así. En este caso, la transformada de Laplace del impulso sí es una forma muy fácil y por lo tanto encontrar la transformada inversa es sencillo, pero de formas cuya entrada sea más compleja, encontrar la transformada inversa de Laplace no siempre va a ser tarea fácil, pero sí me permite entonces analizar qué es lo que pasa con el sistema. Y yo observo que si en este caso el valor de A tiene que ser negativo, bueno, el valor de A si es negativo, entonces la respuesta al impulso va a tender a caer respecto al tiempo, así como va, hasta llegar a 0 y hacer que el sistema entonces sea un sistema estable, justo como lo que necesito para mi función. Entonces la transformada de Laplace sirve para analizar a los sistemas, no sirve o no se debe usar exclusivamente para saber cuál es la respuesta del sistema ante una cierta entrada. Para eso existe la función de convolución, o mejor dicho, puedo meter directamente la señal que quiero evaluar al sistema y ver lo que está saliendo. Entonces la transformada de Laplace sirve para analizar y para entender cómo se comportará el sistema, más no para evaluar de manera numérica o de manera fácil la salida ante cualquier tipo de entrada que tengamos que conocer.